¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al licenciado Francisco Lira, diputado de la Asamblea Legislativa por el Partido Arena, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo, y gracias a los televidentes que esta noche nos están sintonizando para hablar un poco de la realidad nacional. Hay varios temas que vamos a aprovechar a hablar con usted esta noche, pero sin duda tiene que ser uno de los principales temas a abordar la situación de lo que estamos viviendo, el régimen de excepción y la actuación de la policía y del ejército para controlar, pues, lamentablemente, el alza de la criminalidad que se había registrado, pues, producto de ello uno de los días con más de 60 homicidios registrados en nuestro país. El régimen de excepción contó casi con los votos de la mayoría de las fracciones y de los diputados en la Asamblea Legislativa como una medida de contención para contrarrestar esto que estamos hablando. ¿Ustedes votaron? Claro que sí, y me das la pauta para poder explicarle al pueblo salvadoreño que ese día, sábado, cuando nos citaron a las 11 de la noche a la sesión plenaria extraordinaria, nos hicimos presentes como Arena. Y hay que recordar algo siempre, Eduardo, que Arena siempre está a favor de las familias salvadoreñas. Y en ese sentido, cuando estábamos casi a 62 personas fallecidas, una tragedia nacional, que en tiempos después de los acuerdos de paz no habíamos tenido un día tan grotesco para nuestro país. Decidimos acercarnos al llamado del gobierno central porque era un llamado desesperado. Y eso que tienen que tener claro, un llamado desesperado al gobierno central para poder dar más herramientas. Pero esas herramientas que dimos nosotros ese día, no lo facultamos al gobierno central para tener abusos. Lo que actualmente estamos viendo en el pueblo salvadoreño. Y ese llamado de desesperación, Eduardo, lo podemos ver con el deterioro y la falta de expectativa que dio al pueblo salvadoreño con el Plan Control Territorial. Si el Plan Control Territorial lo tenían en el territorio, estaban haciendo todo el trabajo coordinado con la Policía Nacional Civil, con los cuerpos de seguridad del Ejército y con todos esos millones que se han aprobado, que son más de 500 millones. Entonces la pregunta es, pueblo salvadoreño, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué en ese día exactamente hubieron más de 62 personas fallecidas? Y que no fueron asesinatos entre las dos pandillas. Fueron personas humildes, hombres o mujeres trabajadoras. Y yo puedo, como diputado del Departamento de Libertad, te puedo decir, un tema sensible. Una niña en el municipio de Zacacoyo de 8 años de edad que fue asesinada. ¿Qué culpa tenía esa niña? Por eso nosotros como legisladores dimos esas herramientas. Pero vuelvo a decirlo, no le estuvimos dando las facultades para que el gobierno, las autoridades de seguridad, estuvieran haciendo cercos en las diferentes colonias y comunidades. Eso no estaba en el decreto del régimen de excepción. Pero no es una facultad de las autoridades poder realizarlo, o tenía esto que haber pasado a través de una reforma para implementar un toque de queda, o es una facultad de las autoridades poder realizarlo. Ellos tenían que pasar en el decreto del régimen de excepción que tenían esas facultades. Actualmente ellos están limitando el libre tránsito de todas esas personas trabajadoras. Podemos ver ciertas comunidades, específicamente El Pino en Santa Tecla. Gente que se está quejando día a día, que no le permiten salir a trabajar. Había un caso muy concreto, Eduardo, que era una persona que trabajaba en el tema de electricidad
Él no tenía patrono, lo hace de forma independiente. Y las autoridades pidiéndole una carta que demostrara de dónde iba a sacar esa carta. Esas son las realidades y los abusos que lastimosamente en este régimen de excepción se están dando en este país. ¿Hay información que tienen ustedes de abusos que se esté dando con lo aprobado en la Asamblea Legislativa, aparte de la movilización, como estamos hablando, por ejemplo, el caso de Santa Tecla, algunas capturas, por lo menos en redes sociales, manejan de personas que no son? ¿Han corroborado ustedes esa información? Yo creo que la Defensoría de Derechos Humanos ya tienen casos. El procurador le ha costado poder dar una respuesta inmediata. Pero creo que la misma exigencia de la población salvadoreña está diciéndole, procurador, por favor, empiece a documentar los casos de tanto abuso que han habido. Deportistas, educadores han sido golpeados a lo largo y ancho del territorio nacional. Yo te mencionaba extracámara. Este día antes de venir al canal, vi a un padre llorando en el Boulevard de los Próceres. Mi hijo es inocente, ayúdenme. Esas son las realidades que nuestras familias salvadoreñas están pasando. Por el simple razón de que están haciendo capturas sin criterio. Están haciendo capturas sin poder evaluar. Simplemente poder ocultar la realidad que está haciendo en este país. Y hay que decir algo, Eduardo. La realidad y el conflicto social que se vive actualmente en el país, no lo podemos solucionar de la noche a la mañana, estamos claros. Pero no nos deja caminar todos esos actos de corrupción que está haciendo el gobierno central en los diferentes ministerios. Esas son las cosas que actualmente tenemos que cambiar. Por lo menos ese día en el tema de la aprobación, de darle más herramientas al gobierno central. Hablaron de poder autorizar 80 millones más. Y yo me tomé el tiempo de traer unos datos. Hubieron 200 millones por préstamo del BESIE. Esos 200 millones eran para la fase 2 y fase 3 del plan control territorial. Esos recursos eran para poder equipar a todo, la Policía Nacional Civil y a los militares. ¿Y cómo es posible que actualmente están pidiendo 80 millones más? Si el presupuesto de seguridad de las diferentes instituciones estamos hablando que son 890 millones. ¿A dónde se han invertido esos dineros? Ese tema de transparencia, lastimosamente este gobierno no la tiene. Por eso Arena no apoyó más recursos para ellos, porque no han transparentado ni siquiera los 200 millones de equipamiento para el tema de seguridad. Ahora, ¿votarían ustedes por un nuevo decreto de régimen de excepción? Porque este tiene vigencia de un mes en lo que presentaba el Ejecutivo. Porque algunos dicen, esta situación, estas capturas masivas y toda esta parte operativa, ¿será que realmente en este periodo se va a controlar, la pandilla se va a rendir, va a haber una tranquilidad, o será necesario extender esta operatividad que están realizando las autoridades? Si lo solicita el gobierno, ¿votarían por ello? Nosotros estamos analizando la situación. Okay. Créanme que en cada momento estamos comentando, estamos reuniendo información de las diferentes comunidades, pero sí, algo que podemos estar claro. Ya después de los 3 días, después de ser aprobado el régimen de excepción, los homicidios bajaron. Bajaron increíblemente. Bueno, está poniendo 0 homicidio. El presidente lleva 3 días de poner 0 homicidio. Sí, pero aquí donde es un tema, yo no lo quiero llamar cortina de humo, Eduardo. Pero ¿dónde están los demás problemas sociales del país? Todo El Salvador estamos hablando del problema de delincuencia. Pero ¿dónde están los desaparecidos? Yo todavía en las diferentes redes sociales veo familias preocupadas que han desaparecido su padre, su hijo, su nieto. ¿Y de dónde hay una respuesta? Nosotros como Arena hemos presentado diferentes iniciativas. Que esto está vinculado. Está vinculado. Pero ¿por qué lo tratan de ocultar? ¿Por qué siempre el gobierno central ocupa
de pretexto los diferentes gobiernos y atacan a Arena. Yo creo que ese discurso, ya después de estar 3 años en el gobierno, ya no tiene vigencia. ¿Por qué no sigan acusando los diferentes diputados de la bancada Cian en el pleno legislativo? Nosotros le dimos el voto, le dimos las herramientas al gobierno central, pero la incompetencia que hay en los diferentes ministerios, eso ya no es cuestión de Arena. Eso ya no es tema. Nosotros estamos dando todas las herramientas necesarias. Y créanme, nosotros vamos a analizarlo, pero hasta este momento los homicidios han bajado. Creemos que ahorita el pueblo salvadoreño tiene que tener claro de que esas herramientas las van a tener, pero tenemos que ser responsables con las próximas decisiones que tomemos en la Asamblea Legislativa. Cuando se baje o cuando se termine este régimen de excepción, ¿qué garantía se podría tener que se mantenga estable pues, la cifra de homicidios? Que ese es el tema. El tema es el siguiente, Eduardo. Estas herramientas, algunas son parciales y algunas son permanentes. Pero vuelvo a repetir, ¿dónde están las diferentes fases del plan control territorial? A mí me genera duda que inmediatamente después de un par de días salieron esos carros blindados. ¿Por qué no salieron antes? ¿Por qué exactamente en este momento? ¿O estamos cayendo nuevamente a esa mano dura que hubo en el pasado? Porque déjenme decirle que a partir del 1 de mayo, que tomó posesión la Asamblea Legislativa, ese mes mandaron a archivo diferentes propuestas que como Arena, y aquí le mando un saludo al ingeniero Rodrigo Ávila, que él presentó 2 propuestas muy claras, que era para combatir este flagelo. Y además había una propuesta clara y concisa de cómo hacer una reinserción efectiva. Pero lastimosamente, en la comisión lo mandaron al archivo. Nosotros la volveremos a presentar, porque una de esas leyes es para el registro de todas esas organizaciones criminales y todos sus colaboradores. Porque ahorita están realizando capturas discrecionales. No hay un registro. No hay un perfil. No hay un enlace de cómo relacionarlo. Pero a la par de eso, Rodrigo Ávila presentó la propuesta de ley en el cual se pudo articular el tema de generar mayor oportunidades. Parte de reinserción. Vamos a hablar de ello al regresar de la pausa. Tenemos que sacar un corte. Por favor, acompáñenos. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. El licenciado Francisco Lira, diputado de Arena en la Asamblea Legislativa, nos acompaña y estamos analizando específicamente las medidas de seguridad implementadas. Otro de los puntos, diputado, es la severidad en las cárceles. Hay una medida que el presidente lo ha dicho, ha pedido a la Dirección de Centros Penales mayor control y más encerrados o más estricto en el tema de los líderes de la pandilla, donde se presume salen estas órdenes para delinquir a las estructuras que están en el territorio. Sí, y antes de contestar tu pregunta, Eduardo, voy a terminar sobre el tema de la Ley de Defensa Social y Abandono de Violencia, que lastimosamente la mandaron a archivo la bancada del oficialismo en la Asamblea Legislativa. Y esto lo que pretendía era lo siguiente: la desarticulación y el desmontaje de estos crímenes organizados, de organizaciones, a través de promover la rehabilitación y la reinserción efectiva. Y esto no es que lo hayamos inventado como fracción de Arena. Esto tiene base legal
en el artículo 13, inciso número 4 de la Constitución. Y ahí dice que deben haber programas de reinserción efectiva. Y en cuanto a las cárceles, lastimosamente los jóvenes ahora son perseguidos, son buscados simplemente por ser jóvenes. ¿Por qué se están creando más cárceles? La pregunta. ¿Por qué? Yo no he escuchado del gobierno central ahorita programa oportunidades para todos estos jóvenes. Ahora, pero para los miembros de pandillas, ¿será que este es un momento de reinserción? ¿Podría reinsertarse este grupo socialmente? Porque ha habido varios esfuerzos, no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, y poco o nada fruto han dejado. Yo creo que hay que ser sinceros. Alguien me preguntó en un momento, ¿cuál fue la diferencia de la mano dura y la supermano dura con lo que están haciendo actualmente? Y no lo dice Francisco Lira, lo dicen los diferentes medios de comunicación independientes, lo dicen el Departamento de Estado y el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, lo dice el ex fiscal que llevaba el caso Catedral. Hay un pacto. Esa es la diferencia. ¿Por qué tratamos de ocultar algo que diferentes medios de comunicación están dando a conocer? Yo estoy claro que muchas personas de que están en el ámbito de delincuencia están claros que van a terminar presos. Pero ¿dónde están sus familias? ¿Qué estamos haciendo para romper ese ciclo de pobreza en este país? Si no tienen casa digna, no tienen trabajo. A mí me llama la atención que muchos están diciendo que en este país hay oportunidades, pero esos más de 500 personas que salen a diario a Estados Unidos, ¿por qué se van? Y eso no lo estoy inventando, Francisco Lira. Se lo hago la pregunta a los televidentes. Si cada uno de nosotros tenemos familiares que se han ido a Estados Unidos porque aquí no hay oportunidades, y si piensan atacar el tema social de la delincuencia simplemente con abrir más cárceles, hacinamientos y tener menos trabajo para nuestra gente y atacar de raíz el problema social y económico en que viven, esto no lo vamos a poder solucionar, Eduardo. Ahora, hay un tema paralelo también al asesinato, que es como el rostro visible e indignante de la criminalidad, pero está el tema también de las extorsiones, que afecta muchísimo sobremanera a nuestro país, e incluso algunos que dicen que el trabajo o la actuación de las pandillas podría llegar a convertirse en un organismo como el narcotráfico, así ya de crimen organizado, y eso es muy preocupante. Lo que pasa es que ellos van mutando, van mutando según está la economía del país. Pero eso hay que cortarlo de raíz. Mira, también en la última sesión plenaria autorizaron el tema de poder atacar todo el tema de recursos económicos, financieros y físicos que pueden tener ellos. Nosotros no votamos. ¿Por qué? Por las siguientes razones. Yo aquí quiero escuchar a los juristas de este país. No se han pronunciado. Y aquí hay independencia de órganos. Yo no soy abogado, pero puedo decir que cada vez que hay un caso, hay medidas cautelares. Y esas medidas cautelares las tiene que remover el juez que lleva el caso. Entonces, las pruebas, ¿dónde quedan? Están cortando el tema de procedimientos y procesos para el CONAV, que el que administra estos bienes inmuebles. No lo sé. Ahí dicen en la última parte del decreto, se va a presentar el Ministerio de Justicia el reglamento correspondiente. Hasta el momento no conocemos el reglamento. ¿Cómo se va a operativizar esto? Yo creo que aquí hay que dar herramientas. Estamos claros como arena. Pero más que todo eso, tenemos que tener claridad. Ya no podemos utilizar la herramienta de dispensa de trámite para cualquier cosa. Ya no podemos. ¿Qué cuesta tomarse unos días y analizarlo en la respectiva comisión?
Si para eso no ha elegido el pueblo salvadoreño, para buscar la mejor alternativa, para mejorar su calidad de vida. Pero solo llegar a apretar un botón por dispensa de trámite, creo que para nosotros es una falta de responsabilidad para el pueblo salvadoreño. Ahora, se ha generado un debate también a nivel de redes y algunos análisis sobre también una de las nuevas reformas aprobadas, siempre enviadas por el Ejecutivo para este combate, y es lo que podría convertirse en una apología del delito, es decir, sacar información, obviamente no publicidad del accionar de estos grupos, sino que, por ejemplo, los gremios de periodistas dicen, mire, al exponer una situación, por ejemplo, un crimen cometido por pandillas, podría sancionarse medio. La bancada de Nuevas Ideas ha dicho que no, que eso es ridículo pensar en esta situación, porque lo que se busca es, por ejemplo, en Facebook u otras redes sociales, que sí hay algunos canales destinados para ello, ese tipo de promoción, no así que pueda salir un pandillero detenido con algún tipo de tatuaje, pero un sector de la prensa pues dice, no, esto podría caer perfectamente a algún medio y ser sancionado. Sí, yo estaba viendo estos días que AP se ha pronunciado por el tema de libertad de prensa en este país. Yo le quiero dirigirme a todos los medios de comunicación que tuvieron la valentía de poder documentar y dar a conocer al pueblo salvadoreño todos esos actos delincuenciales que hubieron ese día sábado, en esas 72 horas con más de 82 víctimas. Si ustedes, los medios de comunicación, no nos hubieran dado cobertura a eso, el pueblo salvadoreño nunca nos hubiéramos enterado. Y si este inciso 2 de este decreto estuviera vigente en ese momento, ustedes no hubieran podido comunicar. Entonces al final el pueblo salvadoreño no nos hubiéramos dado cuenta de todo esto que estaba pasando. Yo creo que esta es una mordaza que están colocando a los medios de comunicación que están denunciando día a día todos los temas de corrupción, de violación de los derechos humanos que están pasando con este régimen. Y es lamentable. Nosotros pedimos en el Pleno Legislativo, el día martes, poder mandarlo a votación y poder no aprobar el inciso 2. Pero lastimosamente no tuvimos la correlación de fuerza para poderlo aprobar y poderlo quitar del decreto. Ahora lo que quedamos es poder que las autoridades no sean de forma discrecional tomando este inciso número 2. Y en este caso, cuando nos referimos a autoridades, estamos hablando de un juez, estamos hablando de la policía, estamos hablando de la fiscalía. ¿De quién estamos hablando? Aquí estamos hablando de las autoridades policiales y del juez, y el fiscal también. O sea, aquí estamos hablando de todo ese aparataje. Pero aquí quiero hacer una acotación, Eduardo. Si tuviéramos un órgano judicial independiente, que no lo tenemos, cualquier ciudadano pudo haber presentado a la Sala de lo Constitucional una demanda para que esto fuera inconstitucional. Pero lastimosamente se pueden hacer, pero no hay independencia en el órgano judicial. Y por eso me llama la atención que la Corte Suprema de Justicia no haga ningún pronunciamiento al respecto, porque es triste. Ahora desperté viendo las noticias de los organismos internacionales denunciando la mordaza, la libre expresión de los medios de comunicación en este país. Es lamentable que ahora El Salvador se esté escuchando en el extranjero como violador de los derechos humanos y además de eso, de la libre expresión de los medios de comunicación. Ahora, el gobierno insiste que esa reforma no aplica a los medios de comunicación, porque los medios hemos buscado la posición de las autoridades y han dicho, no, esto aplica solo, esta apología del delito, a quienes publicitan específicamente mensajes de las pandillas. Pero eso también pasó cuando se aprobó el régimen de excepción. Dijeron que esto iba a ser solo para los delincuentes. Y todas esas personas humildes, trabajadoras, que están presos ahorita, que tienen que esperar 15 días, porque eso dice el régimen, que le han quitado el derecho de defensa,
el derecho a la inocencia. Yo quiero ver después de 15 días qué va a pasar con todas estas personas. Son más de 7,000 ahorita que han capturado en 8 días del régimen. Vuelvo a repetir, yo no soy abogado, pero debe haber un requerimiento del fiscal para cada uno. Claro, eso es lo que establece la ley. Entonces, ¿cómo van a hacer en estos 15 días para poner un caso a cada uno de los 7,000 personas capturadas? Y que vienen más. Si al final de cuentas nos damos, no de mis palabras, pero de las autoridades dicen que no alcanza el recurso humano por tantos delitos que hay. Sí, perdónenme. Aquí la pregunta, si en algún momento se dijo se va a perseguir al delincuente y están haciendo cercos focalizados, están registrando mochilas de niños. Lo dije en otro programa. Yo no he escuchado un pronunciamiento del ISNA y del CONNA. No lo he escuchado todavía. Que velan por los derechos de la niñez y adolescencia de este país. Pero creo importante que el criterio que vayan a tomar para poder evaluar si un medio de comunicación está cayendo en la fragancia de poder dar mensaje de comunicación que este decreto está delimitando. Esperamos que tengan el tino correcto de no empezar a acusar a todas esas voces disidentes de medios de comunicación independiente. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Tenemos otros temas que vamos a abordar esta noche. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el diputado de Arena, Francisco Lira. Estábamos diciendo al iniciar la entrevista que habían otros temas también importantes del país. La atención, claro, está centrada en el tema de seguridad, pero hay otros temas también que hay que discutir y cosas importantes económicamente hablando para El Salvador. Y es el tema, diputado, de la posibilidad de una reforma integral de pensiones. Desde el año pasado, básicamente desde antes del Día de la Independencia, de la conmemoración de la Independencia, pues se estaba hablando que iba un paquete de reforma que estaba en análisis y así ha venido. No ha sido presentado. El ministro de Hacienda lo que ha externado pues es que tiene como centro la pensión de las personas, o sea, el cotizante y las personas pensionadas, pues es el centro principal de esta reforma que busca que se tenga una pensión digna hacia este sector. Es lo que se conoce y lo que ha dicho pues oficialmente las autoridades al respecto. Nosotros también esperamos, como Partido Arena, que la presenten ya en la Asamblea Legislativa. Nosotros solo hemos escuchado, no tenemos ningún conocimiento del documento que van a presentar, pero sí nos llama la atención que desde el año pasado, desde septiembre, han dicho que ya lo tienen a un 90% y ya pasaron varios meses y todavía seguimos esperando. Yo creo que el pueblo salvadoreño lo que desea con el tema de pensiones es poder que sea integral y que pueda generar los dividendos necesarios para un retiro digno. Pero esperemos, nosotros, como le digo, Eduardo, no tenemos la información. Esperamos que nos abran espacio en la comisión respectiva que va a hacer el análisis, porque no tenemos mayor información. Lo que esperamos que sea de una forma integral y que nuestros salvadoreños que dieron una vida productiva puedan tener un retiro digno en este país. Es que ese es el punto en que algunos analistas dicen, mire, este es un tema tan delicado y tan complejo, una reforma de pensiones que no puede llegar a una propuesta a la Asamblea y aprobarse de un momento, de una votación o una dispensa. Es un tema que debe, más que políticos, tener una discusión
técnica, de ver la viabilidad, porque algunos se enfrascan en la discusión, debe ser mixto, debe tener participación el gobierno, debe quedar solo con las AFP, de los porcentajes, pero al final debe ser un tema que sí realmente tenga una discusión. Y que tenga una discusión muy técnica y que vean en la factibilidad que es lo mejor para el pueblo salvadoreño y que sea sostenible en el tiempo. No podemos llegar solamente con una forma populista de ofrecer un porcentaje de retiro que al final de cuentas solo puede durar un par de años y después las personas no van a tener recursos para poderlo utilizar en su retiro digno. Y hay que decirlo, se habla de tantas formas, se puede nacionalizar, que sea mixto, que se mantenga con algunas reformas. Pero hasta el momento, Arena no ha sido convocado. Nuestros técnicos especialistas en el tema de pensiones no lo han llamado. Esperemos que pronto llegue a la Asamblea Legislativa y que puedan conformar esa comisión personeros de diferentes instituciones, de los diferentes movimientos que existen del tema de pensión digna y que podamos discutir de una forma muy técnica y que sea el producto final lo más factible posible para el bien del país. Ahora, lo que hay que decir y quedar claro es que lo que actualmente las personas que se están recibiendo como pensión es insuficiente. O sea, que es necesario hacer una reforma, es necesario, porque las pensiones que están recibiendo de verdad no alcanzan para el alto costo de vida que tenemos. Esa es una realidad. Es una realidad y por eso esperamos que nos tomen en cuenta para poder darle las propuestas necesarias para que ese porcentaje pueda crecer, pero que sea factible en el tiempo. Ahora, en este tema también hay otra arista que es importante decirlo. No solo de este gobierno, sino incluso desde los gobiernos de Arena de Tony, se hizo una modificación para que el gobierno pudiese tomar fondos. Del tema de las pensiones como un préstamo para utilizarlo, para pagar a los adultos mayores que ya se están jubilando, pero cada vez el porcentaje con reformas ha ido creciendo de lo que toma y el Estado, pues algunos dicen no devuelven, no, o sea, hay mucho papel y mucho documento en las AFP y no está ese líquido, el gobierno no ha pagado, entrega certificados y eso es un problema. O sea, yo creo que o los expertos dicen que dentro de esa reforma hay que poner también un control a lo que no solo este gobierno, sino los gobiernos que vengan o los que deben, pues puedan honrar ese compromiso de pagar, porque si bien o mal, antes la colocación era en títulos valores, en mercados internacionales, tenía un rendimiento mayor, pero lo que el gobierno paga, por lo que en la Asamblea se aprobó y le faculta, es muy bajo. Por eso te digo, hay que colocar un porcentaje ya límite de los recursos que puede utilizar el gobierno de la AFP. No puede ser la caja chica de ningún gobierno. Y eso hay que decirlo. Así lo ha visto este gobierno y esperemos que sea lo suficientemente responsable para tomar las decisiones más acertadas para el pueblo salvadoreño. Hay una iniciativa presentada por ustedes también, un recomendable para el pago de la pensión básica universal a más de 35.500 adultos mayores, que según entiendo, por 11 meses no se había pagado. ¿Es así? Lo que pasa es, Eduardo, que muchas veces hay un tema insignia y que perdemos la perspectiva de la realidad de otros sectores vulnerables. Y ese sector vulnerable, su servidor que está en la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, se nos acercaron de diferentes municipios de todo el país, haciéndonos ver que la pensión básica universal, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa, que son de $50 mensuales, para una cantidad arriba de 37,000 adultos mayores, no se había pagado en los últimos 11 meses. Nos parece raro porque al final de cuentas eso fue autorizado en el presupuesto general de la nación. Entonces la pregunta era, ¿dónde está ese dinero para nuestros adultos mayores y nuestros abuelitos? Si usted multiplica la cantidad de dinero por más de 37,000 adultos mayores, 37,500, son más de $18 millones. Prefirieron, Eduardo, y pueblo salvadoreño,
quitarle la pensión básica universal a nuestros adultos mayores para invertirlo en el Bitcoin. Pero eso es confirmado. ¿Hay algún dato o las autoridades han dado alguna lastimosamente respuesta? No hay un nivel de transparencia de este gobierno. Pero casualmente cuando empezaron a ver todo ese trámite, casualmente empezaron a detener los fondos de nuestros adultos mayores. Lastimosamente en Arena no tenemos los números de diputados para poder cambiar una decisión. Pero yo se lo dije en algún momento a una comisión que llegó a la Asamblea Legislativa atrás de la barrera que ponen de antimotines a recibir una pieza. No tenemos incidencia en la votación. Pero lo único que no nos pueden quitar es la voz para defender los derechos de los grupos vulnerables de este país. Y así fue. Presentamos varios recomendables, preguntándole a la ministra de Desarrollo Local, la señora María Chichilco, ¿dónde estaban esos recursos? ¿A dónde habían sido utilizados? Casualmente, Eduardo, después de 2 momentos de presentar recomendables, en la primera semana de marzo, se empezó a entregar la pensión básica universal. Se le empezaron a entregar a los primeros 11,000 adultos mayores. Entonces el dinero ahí estaba. ¿Por qué no lo habían entregado? Y aquí viene la pregunta del millón, pueblo salvadoreño. 11,000 de 36,500. Correcto. O sea, todavía no se lo han entregado a todos. Y la pregunta es, ¿dónde están las prioridades de este gobierno? ¿Dónde están? Muchos de esos 37,000 adultos mayores, Eduardo, murieron esperando esa pensión con el tema del COVID. Y aquí le hago una pregunta, porque en la próxima semana presentaremos otro recomendable para que nos puedan explicar cómo fue la selección de esos adultos mayores. Porque ya muchos murieron. Entonces, ¿el dinero dónde está? Lo que no han cobrado. Y además de eso, vamos a presentar que se pueda subir. Tú acabas de decir, el costo de la vida en este país es elevado. Y cuando uno va a su vejez, las medicinas. Todo es caro. ¿Crees que tú con $50, nuestros adultos mayores pueden sobrevivir en este país? Y aquí donde yo vengo, y lo dije al principio de la entrevista, día a día la corrupción de este gobierno nos está llevando a colapsos. Un ejemplo muy concreto, Arena. Al principio de esta legislatura nos sentamos y platicamos con los colegas diputados y decidimos, después de un memorándum que nos hicieron llegar, renunciar de las camionetas que nos estaban asignando. Renunciar a esos $400 que estaban dando por camioneta por mes. Pero esos recursos los siguen utilizando en la Asamblea Legislativa. Para nosotros esa no es prioridad, porque ese dinero no se puede colocar en las partidas para que puedan aumentar esa pensión básica universal a nuestros adultos mayores. Muchos me pueden decir, en gobiernos anteriores no lo hizo Arena. Pues bueno, yo soy un diputado nuevo, Eduardo. Yo llevo 11 meses de ser diputado. Y yo en la Asamblea Legislativa voy a hacer las cosas correctas. Yo no me voy a poner una camisa que quizás personas que utilizaron los colores de Arena pensaron en los intereses de ellos y no en el pueblo salvadoreño. Yo sí voy a denunciar esos casos. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar específicamente hablando de eso también, un poco de lo que está ocurriendo al interior del Partido Arena. Ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos que en este segmento pues también íbamos a abordar un poco lo que estaba ocurriendo en el Partido Arena con el diputado Francisco Lira. Usted sí es nuevo como diputado en el tema político legislativo. Al igual que otros, pues comenzaron una bancada, ganaron un proceso de elección, pero muchos pues ya no están, lo hemos visto, han dado conferencias de prensa a nivel de alcaldes también y han estado renunciando al Partido Arena, han hecho señalamientos, algunos diciendo que no se sienten cómodos con la dirigencia, no se sienten apoyados y han decidido abandonar las filas del partido. Sí, yo creo que aquí hay un trasfondo de todo. Y a los colegas diputados que se han retirado, también a los diferentes concejales y exalcalde de Arena que se retiraron, lastimosamente lo hacen en el mismo hotel, con la misma carta, con el mismo mensaje. 1 más 1 son 2. Aquí hay algo que está sucediendo atrás del telón, que al final de cuentas el tiempo dará la razón si la decisión que han tomado es correcta o no. Pero yo te puedo decir, Eduardo, que a lo largo y ancho del territorio nacional se están reestructurando nuevos liderazgos del partido, se están trabajando los diferentes sectores, tú lo ves en las diferentes redes sociales y poco a poco el partido está tomando esas fuerzas. Y yo lo invito a todos esos hermanos areneros que nos están sintonizando, que la esperanza es el último que se pierde. Y nosotros en la Asamblea Legislativa seguiremos defendiendo esos derechos que ustedes y su servidor lo tienen claro, que son Dios, familia, las libertades y la patria. Lo que creemos en ellos, podemos decir que el nacionalismo seguirá vivo en este país. Recordé, Eduardo, que independientemente de todas estas situaciones de retiro que se están dando en el partido, seguimos siendo la segunda fuerza política en este país, con el mayor número de diputados después de la bancada de Cian. Tenemos más de 300,000 personas que votaron por los principios y valores del Partido Arena. Y viendo toda esta situación del costo de la vida, desaparecidos, desplazamiento forzado por violencia, el tema de inseguridad. Hay una nueva generación de políticos que venimos a hacer las cosas bien en este país. Ahora, para obtener resultados favorables en una elección hay varios factores, obviamente, pero uno de ellos es la territorialidad, el trabajo en los territorios, contar con estructuras municipales, de cabildeos y trabajo con las comunidades. Con estas personas que han anunciado su salida del Partido Arena, que por cierto hay que decirlo, todos dicen que ninguno van a otro partido político, eso es lo que han externado en las cartas que han enviado, sino que simplemente pues, quedan aparte o de forma independiente, igual que los diputados. Pero digamos, esta gente desestabiliza la estructura en los territorios, es gente que movía mucha gente y va a afectar las bases del partido a la hora de tener elecciones internas, a la hora de defender el voto, a la hora de ir a un proceso electoral, ¿o no? Yo creo que ahorita en el territorio lo que nos está permitiendo después de estos retiros es poder tener la puerta abierta para nuevos liderazgos, frescos, que no tengan pasado en política, que quieren hacer bien las cosas. Esa es la realidad que estamos viendo en el territorio. Yo te puedo decir, en el Departamento de Libertad, yo que lo recorro 3 días a la semana, te puedo decir que la gente solo está esperando ese momento oportuno, porque ya están cansados de tantas acciones que está haciendo este gobierno y además de eso, ¿qué credibilidad pueden tener aquellas personas que se están uniendo a partidos satélites del oficialismo? Y hay que decirlo claramente. Hay diferentes institutos políticos que gracias a Dios la democracia lo permite poder empezar a recaudar firmas para hacerlo legalmente. Pero estarse cambiando de partido a partido. ¿Cómo pueden estar en algún momento creyendo en los principios y valores de Arena
y de la noche a la mañana se me olvidaron esos principios. Dios, patria, familia y libertad. Y lo cambiaron de la noche a la mañana y ya creo en algún otro principio que al final de cuentas ni siquiera comulgan ellos con esta situación. Y como te digo, el territorio se está trabajando. Cada uno de mis colegas diputados está yendo a los territorios, trabajando con la estructura, trabajando con los nuevos liderazgos. Y antes que finalice el mes de abril, Arena va a dar sorpresas en este país. ¿Y qué tipo de sorpresas? Yo creo que ya ustedes han tenido al presidente Eric Salguero en diferentes ocasiones y él ha dicho fechas y esperamos que a la brevedad posible podamos ya tener buenas noticias. Una renovación en el partido. Una renovación clara que nos permite generar esa esperanza en el pueblo salvadoreño que tanto está necesitando actualmente. Ahora, digamos, estos miembros del Partido de Arena que han renunciado, las estructuras que trabajaban con ellos, por ejemplo, a nivel municipal, ¿será que toda la estructura se mueve con ellos? ¿Se mueven con ellos solo la gente más cercana? Y lo otro es, si la población que votaba por ellos votaba exactamente por este rostro y esta figura y se movería ese caudal de votos con ellos, o es gente que sigue al partido y ya no lo seguiría a ellos. ¿Cómo funciona en lo local esto? Mira, lo que pasa es que el liderazgo lo pueden tener, pero lastimosamente el cambio de principios y valores, nuestra gente trabajadora, humilde, clase media, clase alta, lo tiene bien claro. Lo tiene bien claro. Si te traicionan una vez, te van a traicionar 2 o más veces. Así de claro. Entonces, ¿qué credibilidad se va a tener con ellos? Si vuelvo a repetir, y ustedes, pueblo salvadoreño, miren cada una de esas entrevistas. Mismo hotel, misma carta, mismo mensaje. ¿O se pusieron todos de acuerdo? ¿O hay una figura oscura atrás de cada una de esos pronunciamientos que están haciendo? ¿Por qué tienen que hacer esos pronunciamientos dentro de la Asamblea Legislativa? ¿Quién los permite entrar a todos esos concejales a la Asamblea Legislativa para que dé un pronunciamiento? Yo solo dejo el signo de la duda, la pregunta. Si al final de cuentas, la única fuerza que puede hacer un equilibrio en este país contra el oficialismo se llama Alianza Republicana Nacionalista Arena. Ahora, hay algunos analistas que dicen que esta próxima elección será una prueba de fuego, donde los partidos pues, tradicionales se recomponen o realmente pues, tienden a desaparecer y será necesario fundar nuevos partidos políticos o hacer una nueva apuesta para tener otras opciones en el país. O sea, que es así de claro. Y esta renovación va a suceder. Creo que Arena ha aprendido de los errores y hay que decirlo. Y la renovación, viene una renovación con experiencia que va a permitir desarrollar todas esas oportunidades que podemos tener en el territorio. Y el 2024 será la última oportunidad que podemos tener para decidir por el oficialismo o por la democracia de este país. A veces muchos dicen, darle el poder a una persona, lo vas a conocer. Lastimosamente en este país, el Estado de Derecho, la democracia, esperamos no perderla. Porque el control de todos los órganos de este país lo tiene el oficialismo. Pueden decir que por la democracia, que la gente votó por ellos. Sí, cualquier régimen en América Latina entró por la democracia. Pero al final de cuentas se van descubriendo realmente los verdaderos objetivos que pueden tener. Y como les digo, el 2024 será esa esperanza que debe de hacerse llegar a las urnas. El costo de la vida, lo vuelvo a repetir. Yo tuve un buen amigo que el día de ayer tuvo a la mamá hospitalizada en el Hospital San Rafael. Y pongo ejemplos muy concretos. En Santa Tecla. 24 horas no la pudieron atender.
reparando catete, porque no tenían. Entonces, básicamente, esa es la realidad. Y yo te lo dije, Eduardo, antes de entrar a la entrevista. Yo tuve COVID y estuve en el Hospital San Rafael. Gracias a Dios, porque soy un hombre de fe, logré salir adelante. Pero yo pude ver todas esas necesidades que tiene el sistema de salud. Pero en la televisión no lo dicen, no lo anuncian, pero usted, pueblo salvadoreño, que va a los hospitales de salud, ¿dónde están esas atenciones? ¿Dónde están los medicamentos para los diabéticos? Créeme que yo aquí tengo una gran lista, Eduardo, de propuestas que hemos presentado como Partido Arena. Iniciativas que muchas de estas en la Asamblea Legislativa la han archivado o no la pasan al Pleno o solo queda en la ventanilla. Son cosas que al final de cuentas aquí no nos pueden decir que Arena no está presentando iniciativas para el bien común de la ciudadanía. Muy bien. Se nos ha acabado el tiempo, diputado. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Eduardo. Gracias al canal por la invitación y siempre me tienen a las órdenes y recuerden que estamos siempre para proteger y velar por los intereses de la familia salvadoreña. Y gracias a ustedes por su sintonía. Por favor, que descansen. Recuerden su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.